Este ejercicio nos pide establecer y demostrar dos teoremas sobre la simetría de dos puntos, un teorema con respecto al eje Y y el otro con respecto al eje Z. Para ello vamos a apoyarnos en un ejemplo concreto para visualizar lo que vamos a hacer. El ejemplo no es parte de la demostración, pero nos ayuda a construir el teorema. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, 4 puntos, empezando por el plano bidimensional, y esta idea la vamos a trasladar al plano tridimensional, que es lo que estamos estudiando. Estos puntos, los puntos P y Q son simétricos, se dice, con respecto al eje X, ya que por definición de simetría, la distancia entre P y el eje es igual a la distancia entre Q y el eje. Ese es un aspecto que hay que ver y que hay que mencionar en el teorema y demostrarlo. Y la otra es que, si nos fijamos, cuando dos puntos son simétricos con respecto a un eje, en este caso el eje X, las abscisas son iguales, exactamente iguales, 2, y acá también 2. Lo que cambian son los signos de las ordenadas. Aquí es 3 y acá es menos 3. Esa es la idea que estamos analizando. Los puntos Q y S, que son simétricos con respecto al eje Y, entonces las ordenadas son iguales, menos 3, y las abscisas tienen el signo cambiado. Aquí es 2 y acá es menos 2. Esa idea la vamos a visualizar acá y vamos a empezar ya a construir el teorema, bueno, los teoremas. Acá tenemos dos puntos A y B que son simétricos con respecto a este eje, que es el eje de las Y, el eje Y. Y este punto C que está en el eje Y. Entonces, si visualizamos sus coordenadas, los tres puntos, tanto A, B y C, tienen la misma ordenada exactamente, más 4 en los tres casos, y las demás coordenadas, en el caso de A y B, las abscisas y las cotas tienen el signo cambiado, y en el caso de C, como está sobre el eje Y, entonces la abscisa y la cota son ceros. Esa idea tenemos que mencionarlo en el teorema. Y ahorita les digo cómo se va a presentar la gráfica. No se va a presentar así, con valores, porque entonces estaríamos hablando de un ejemplo, no de un teorema que es general. Entonces, y las distancias deben ser iguales, como lo vemos. Por ejemplo, aquí dice que la distancia entre A y C es 3.61, solamente para seguir visualizando, y entre B y C es la misma idea que vimos en el plano bidimensional. Voy a quitar esto, no es parte de la demostración todavía, pero ya la estamos construyendo. Lo que sí es parte de la demostración va a ser poner los textos de qué forma son los puntos. Esto solamente sería para el primer teorema, cuando dos puntos son simétricos con respecto al eje Y, pero haremos lo mismo para el eje Z. Bueno, eso lo harán ustedes, porque ya con esta idea podrán también hacer la otra grafiquita, preferentemente en otros ejes, para lo que es el eje Z. Entonces,
Así es como presentaremos la gráfica para el primer teorema, y hay que tener en mente esta idea porque en base a esto vamos a construir el teorema. Entonces construimos el teorema y vamos a escribirlo de la siguiente manera: dos puntos A y B A de coordenadas X, Y, Z, y B de coordenadas menos X, Y, menos Z, son simétricos con respecto al eje Y si y solo si existe un punto C de coordenadas, falta poner, de coordenadas, hay que poner el tipo de coordenadas 0, Y, 0. Eso fue lo que vimos allá en el ejemplo. Tal que la distancia de A a C es igual a la distancia de B a C. Ese teorema lo vamos a demostrar enseguida, y una vez que termine vamos a construir el segundo teorema. Les sugiero que en este punto pausen el video y construyan el segundo teorema para dos puntos, de preferencia cambiando los nombres. Ya no usemos ABC, usemos DEF, por ejemplo, para que no haya confusión. Hay que hacer algunos pequeños cambios y luego ya que terminen, continúen viendo el video para verificar que estamos de acuerdo con lo que yo también voy a hacer. Primero voy a terminar con el teorema 1, vamos a demostrarlo, ya lo construimos utilizando la fórmula de la distancia, cualquiera de las dos. Yo utilizo siempre la segunda. Entonces la distancia de A a C tiene que ser igual a la distancia de B a C. C es el punto que está sobre el eje Y, según vimos en el ejemplo. Que repito, el ejemplo no es parte del teorema. Lo último que dejamos sí es parte del teorema, si queremos alguna gráfica de preferencia. Entonces, aquí quedaría la diferencia de abscisas, que sería X menos 0. Diferencia de ordenadas, que sería Y menos Y. Estamos calculando la distancia entre A y C. Y luego las cotas, diferencia de cotas, quedaría así. Y aquí queda 0 al cuadrado, o sea, 0 se cancela y queda X cuadrada más Y cuadrada. Ya con eso ya estamos a punto de demostrar el primer teorema. Distancia entre B y C, o sea, estos dos puntos, va a ser similar, pero las abscisas queda así: menos X, diferencia de abscisas, diferencia de ordenadas, y acá diferencia de, aquí está, a ver si está bien, diferencia de cotas. Entonces aquí queda menos X elevado al cuadrado, queda X cuadrada. La ordenada se cancela, queda 0 al cuadrado, y por último queda Z al cuadrado. Entonces vemos que son iguales, por lo tanto ya está demostrado el teorema. Y ahora vamos a escribir el segundo teorema. Si ya lo escribieron y ahora quieren verificarlo, de que estamos de acuerdo, hay que tener cuidado. Yo lo que voy a hacer es copiar
para que el video sea menos largo, y voy a hacer los cambios aquí. Vamos a decir que son dos puntos D y F, D y E, y como ahora es con respecto al eje Z, entonces Z permanece igual, por lo tanto, en el segundo punto, en cualquiera de los dos puede ser, hacer el cambio. Estos dos cambian su signo y va a ser con respecto al eje Z ahora, al eje Z. Van a ser simétricos si existe un punto ahora que sea F, punto F de coordenadas, dijimos que Z queda igual, está sobre el eje Z este punto, por lo tanto queda así. La distancia de D a F, F está sobre el eje Z, distancia de E a F, D a F y E a F. Así quedaría el segundo teorema, y la demostración pues es muy similar a la anterior. Aquí están los puntos sobre los octantes y este está sobre el eje Z. Entonces los dos con respecto al que está en el eje Z. Entonces de D a F, del primero al tercero, va a ser igual las abscisas. La diferencia es así, ordenadas así, y las cotas z menos z, entonces va a quedar x cuadrada, y ya terminamos con esto, y acá y cuadrada. De este lado el punto E tiene menos x como abscisa, y el punto F0, diferencia de abscisas, menos y, diferencia de ordenadas, 0, y z, diferencia de cotas. Aquí las cotas se cancelan y ya queda x elevado al cuadrado, y acá queda y elevado al cuadrado, y con eso ya hemos demostrado el segundo teorema.